y una referencia esencial. Y en esa segunda carta, a releerla en el avión, me salió como un segundo chiste, que Spinoza explica muy precisamente cuándo uno puede escribir a otra persona, corresponder con otra persona, y cuándo no vale la pena corresponder y discutir de un asunto teórico, de un asunto importante con otra persona. Y precisamente debo decir que al leerlo era claro que yo, en cierto modo, hasta un cierto punto había transgresado esa regla en mi correspondencia de 10 días. ¿Qué dice Spinoza sobre con quiénes hay que corresponder? Eso eran frases que yo antes había notado y que yo creía haber olvidado, pero que mi acto fallido demostraba que no, que eso se había quedado en mí. Dice Spinoza, me parece claro que nosotros dos pensamos de manera diferente, no solamente sobre las consecuencias que se deducen de los principios, de los primeros principios, pero pensamos de manera diferente sobre los principios mismos. Y que así no me parece más que un intercambio de cartas entre nosotros puede servir a nuestra instrucción. Y debo decir que era precisamente el día antes la conclusión a la cual, y sin pensar ni un solo minuto conscientemente a la correspondencia de Spinoza, era exactamente la conclusión a la cual yo había sido conducido la mañana del jueves. Así ya había otra razón más que hacía que ese supuesto acto fallido de tomar un libro en lugar del otro, ese supuesto acto fallido ya me parecía extraordinariamente exitoso, porque era exactamente el sostén que yo necesitaba. Y hay más en esa carta precisamente. Ahí, en esa carta, la carta 21 en la numeración habitual de la correspondencia de Spinoza, su teoría de la falta, de la ausencia. Es en esa correspondencia que Spinoza explica que, de su punto de vista, y es eso que siempre, antes de conocer a Kant, antes de interesarme, dedicarme al psicoanálisis, me había siempre aparecido como una cosa espléndida, una cosa notable, una cosa a pensar, que de su punto de vista ninguna privación es algo positivo, que en realidad, que en verdad la falta no es nada. Eso es el punto de vista de Spinoza. Su punto de vista es que ser y perfección
son misma cosa, que no se puede decir de ningún ser que carece de ninguna cosa. Que cuando parece que hay una privación, es, como él dice, un ser de razón, una manera de pensar, pero nada más. Y que uno puede decir, pero un ciego, un hombre ciego que no tiene la vista, que no puede ver, esto es una privación, esa privación es algo, y Spinoza dice no. Dice no porque la idea de una privación de alguien en algo viene solamente de la comparación del hombre que puede ver y del hombre que no puede. Y que la comparación no es razón. Y en esa deducción que yo no puedo completamente rehacer en frente de ustedes, no es imposible, pero no es nuestro asunto principal, Spinoza va hasta decir que el no ver de un hombre ciego no tiene más sustancias, no tiene más ser que el no ver de una piedra. Es decir, que ese no ver no existe. Siempre esa noción de Spinoza, que es tan afuera de nuestro sentimiento personal, de nuestras afecciones, me ha parecido como una cosa, debo decir, admirable, notable. Y tiene esa doctrina tan exigente, que si esa doctrina si estaba adoptada por una persona, la impediría de jamás quejarse. Destruye la posibilidad, el derecho a la queja. Y tiene consecuencia de orden moral. Se podría decir que es el fundamento mismo de la ética de Spinoza. Tiene como consecuencia, se articula con la doctrina de Spinoza, que el mal, el pecado, no son tampoco nada positivos. Que no hay pecado, sino comparación. Eso le dice Spinoza en la primera carta a Blyenberg. Dice precisamente que no hay pecado y que no podemos concebir en un objeto ninguna imperfección sino cuando lo comparemos a algún otro que tiene más realidad. Y toma como ejemplo de un pecado supuesto que él niega la elección de Adán. La elección de Adán que ha tomado el fruto interdicto, la manzana. Y precisamente esa mal orientada correspondencia, o sea, esa inútil correspondencia de mí, había sido con una persona que voy a llamar el señor Santa Manzano.